Alejandro Vargas nunca se había dejado sorprender, ni una sola vez en sus 43 años de caminar sobre el filo de una navaja. No lo habían sorprendido las 3 guerras de territorio que él no había iniciado, ni las 2 que había desatado con un simple chasquido de dedos. Tampoco los 17 sicarios que, a lo largo de su vida, habían intentado borrarlo de la tierra solo para descubrir, demasiado tarde, que el suelo que pisaban ya le pertenecía a él. Alejandro había construido su imperio bajo un principio implacable: un hombre que no cansa de prever, un hombre al que no se le puede sorprender. Jamás puede ser derrotado. Él leía las habitaciones de la misma manera en que los abogados leían los contratos más oscuros. Despacio, minuciosamente, buscando la letra pequeña, la garra oculta que intentaría destruirlo. Esa noche, el Club Terrazas zumbaba con el tipo exacto de tensión que él ya esperaba. La mesa a su izquierda estaba ocupada por 2 supuestos exportadores de café de Medellín que, en realidad, no sabían nada de agricultura. El hombre cerca de la barra, con una copa de champaña que no había tocado en 40 minutos. Era un agente encubierto del gobierno federal o un periodista audaz. Y como el periodismo estaba agonizando últimamente, Alejandro apostaba por lo primero. En el rincón más oscuro, una pareja discutía en susurros sobre algo que no tenía nada que ver con lo que hacían sus manos. La mano izquierda de la mujer nunca se alejaba más de 5 centímetros de su bolso de diseñador, mientras que los ojos del hombre se desviaban hacia el entrepiso del segundo piso cada 90 segundos exactos, con la regularidad de un relojero que espera la señal para matar. Alejandro lo registró todo, lo archivó en su mente. Continuó su conversación sobre bienes raíces en la costa de Andalucía con un socio que no tenía el más mínimo interés en España, y mucho menos en el mercado inmobiliario. No se fijó en la mesera. Ese fue su primer error. 20 años en el negocio y Alejandro Vargas no cometía errores. Ella poseía esa clase de invisibilidad que solo las grandes capitales latinoamericanas fabrican de manera deliberada. Llevaba el cabello oscuro, recogido hacia atrás, con la severidad de quien ha aprendido que la belleza, en ciertos mundos, es una sentencia de muerte. Su uniforme estaba impecable, sus movimientos eran eficientes, pero desprovistos de cualquier gracia que pudiera llamar la atención. Mantenía la mirada perdida en esa distancia media que todos los empleados de servicio dominan a la perfección. Esa mirada que grita en silencio: soy un mueble, soy una función, yo no estoy aquí. Se movía entre las mesas como un fantasma que hubiese aprendido buenos modales. Nadie en el club miraba sus manos. Si lo hubieran hecho, habrían notado la precisión quirúrgica con la que sostenía la bandeja. Nadie miró. Alejandro no miró. El whisky llegó a las 9:47 de la noche. Un destilado premium, envejecido, más viejo de lo que la mayoría de los presentes merecía vivir. Sucedió en un parpadeo, un arco limpio en el aire, un tropiezo sutil, un jadeo ahogado en la mesa de la derecha. El líquido ámbar empapó la camisa negra de Alejandro, frío contra su pecho, mientras el vaso caía directamente sobre el documento confidencial que fingía revisar. La habitación se quedó en absoluto y sepulcral silencio. Era el momento que todos conocían, el instante en que el patrón alcanzaba lo que siempre llevaba escondido bajo el saco, al lado izquierdo de su pecho. Alejandro miró el reloj de la pared, 9:47. Miró el vaso volcado, la mancha que se extendía y, finalmente, levantó la vista hacia la joven mesera que estaba de pie ante él, con la bandeja vacía y los ojos abiertos por el pánico. Un miedo perfecto, ejecutado con la maestría de quien descubrió hace mucho tiempo que parecer inofensiva es el arma más letal de todas. Luego, Alejandro miró hacia el entrepiso. El hombre del rincón ya no vigilaba el piso superior. Su mano ahora estaba sobre la mesa, visible, en la postura rígida de quien acaba de ver frustrada la señal que tanto esperaba. El falso exportador de la izquierda había movido su silla unos centímetros, cambiando su ángulo de tiro. Alejandro se tocó la tela mojada de su camisa. Luego, con una voz tan baja que solo ella pudo escuchar, dijo: «Tú no lo derramaste, te empujaron».
El salón seguía esperando la ejecución. Sus guardaespaldas en la entrada se habían tensado. Camila Vega, sosteniendo su bandeja vacía, miró fijamente al hombre más peligroso del continente, quien la observaba con la calma exacta de alguien que reconoce una especie que creía extinta. Ella no dijo nada. Alejandro Vargas sonrió apenas, un gesto privado, no apto para el resto del lugar. «Siéntate», ordenó él, antes de que el imbécil del entrepiso se dé cuenta de que todavía tiene ángulo para disparar, lo que significaba que ella también lo había visto. El hombre, que jamás se dejaba sorprender, acababa de conocer a la mujer que veía la violencia antes de que sucediera. Si estás escuchando esto en este preciso momento, necesitas detenerte ve entender algo fundamental. Esto no es simplemente otro relato de acción o un thriller común de los que abundan por ahí. Esto es la crónica de dos mentes criminales y brillantes que operan en frecuencias que el resto del mundo ni siquiera es capaz de escuchar. Es la historia de cómo dos depredadores se reconocieron mutuamente en una habitación repleta de personas que querían verlos muertos. Justo un segundo antes de que todo estallara en pedazos. Mis datos muestran que el 77% de ustedes que ven nuestros videos cada semana todavía no se han suscrito al canal. Pero si quieres descubrir cómo una simple mesera que es capaz de mapear la violencia y un patrón del cártel que lee cada rincón como un tablero de ajedrez se encontraron en el momento exacto antes de la catástrofe, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Porque Camila Vega ha sido invisible durante 3 largos años y está a punto de volverse muy, pero muy visible. Déjame mostrarte quién es ella realmente. El Club Terrazas no necesitaba publicidad. No existía en los directorios telefónicos ni en los mapas turísticos de la capital. Existía de la misma manera en que existían ciertas instituciones de la vieja aristocracia y el AMPA en América Latina, a través de la reputación de boca en boca, el silencio sepulcral y el respeto infundido por el miedo. Detrás de una enorme puerta de madera de roble, sin número ni letrero alguno, en una calle residencial fuertemente custodiada, se escondía el santuario. Se entendía perfectamente que si alguien necesitaba que le explicaran dónde quedaba el club, es porque no era la clase de persona que el club quería tener adentro. El edificio había sido la hacienda de un antiguo terrateniente en los años 50, luego un casino clandestino para generales del ejército en los 70, 26 de los cuales habían dejado sus firmas en pagarés que nunca se cobraron. Desde los 90, la propiedad pertenecía de manera oficial a una corporación fantasma registrada en Panamá, que a su vez era propiedad de otras 3 empresas con sede en las Islas Caimán, las cuales solo existían en el papel. Y ese papel solo existía en el maletín de un abogado de dudosa reputación, que operaba en un despacho caluroso cerca del puerto. Un hombre que aprendió muy temprano en su carrera que la habilidad más valiosa de un jurista no era conocer la ley, sino dominar una profunda, entusiasta y muy bien pagada ignorancia. Dentro del Club Terrazas, el aire se movía de otra manera. Era un aire más denso, espeso, que cargaba el peso acumulado de cada negociación multimillonaria, cada amenaza velada susurrada al oído, cada apretón de manos que rediseñaba las fronteras del narcotráfico que jamás aparecerían en un mapa oficial del gobierno. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y pulida que absorbía la luz. La iluminación se mantenía baja, en un tono ámbar y cálido, lo suficientemente suave como para sugerir intimidad, pero lo suficientemente oscura como para garantizar la discreción absoluta de los comensales. Un cuarteto de cuerdas tocaba en alguna de las salas interiores del fondo. Una melodía lenta, melancólica, un bolero instrumental que flotaba a través de los pasillos como el humo de los habanos caros. Las alfombras eran de un rojo carmesí intenso, un color estratégicamente elegido porque ocultaba muy bien las manchas que el vino o la sangre pudieran dejar antes de que el personal de limpieza pudiera actuar. Cada superficie del club reflejaba la geometría calculada de la riqueza, que ya no tiene la necesidad de anunciarse a gritos, y cristales finos que atrapaban los destellos de las velas sin exigir atención.
Hombres con trajes a medida que costaban más que el salario anual de cualquier trabajador promedio del país, vistiéndolos con la naturalidad de quienes jamás se han preguntado cuánto cuestan las cosas, simplemente porque el costo nunca había sido un límite en sus vidas. Aquí se hablaba en voz baja. Incluso las risas estaban medidas, controladas, contenidas por debajo del umbral en el que pudieran sugerir que alguien se estaba divirtiendo demasiado o de forma demasiado libre. En este lugar, la diversión excesiva era vista como una falta de respeto. Camila había aprendido a moverse a través de todo ese teatro sin tocar una sola pieza, sin dejar una sola huella. 3 años de cargar bandejas pesadas, rellenar copas de coñac y desaparecer entre las mesas le habían otorgado un mapa topográfico tridimensional de esa habitación, un mapa que habría sido capaz de dibujar con los ojos vendados. Sabía exactamente cuáles paneles de la pared habían sido reemplazados hacía 18 meses debido a un tiroteo que la prensa nunca reportó, y entendía perfectamente por qué la acústica cerca de la barra de mármol había cambiado ligeramente desde entonces. La nueva madera absorbía el sonido a una frecuencia diferente, lo que significaba que las conversaciones cerca de la barra eran marginalmente más difíciles de escuchar desde el entrepiso del segundo piso. Sabía que la segunda silla a la izquierda de la mesa 7 se tambaleaba un poco debido a las patas desiguales, lo que provocaba que cualquiera que se sentara allí cambiara el peso de su cuerpo de manera inconsciente cada pocos minutos. Un detalle extremadamente útil para distinguir el comportamiento nervioso de una simple incomodidad estructural. Ella sabía, además, que el pasillo de servicio que conectaba la cocina con la sección VIP tenía un punto ciego que las cámaras de seguridad del circuito cerrado no cubrían. Un descuido arquitectónico que nunca había sido corregido porque la gerencia del club jamás consideró que alguien del personal de servicio pudiera encontrarlo de utilidad. Camila había notado al hombre del entrepiso a las 9:31 de la noche. 16 minutos no era mucho tiempo para el resto de los mortales, pero para ella era una eternidad. Había mapeado sus líneas de visión desde 3 posiciones diferentes, mientras rellenaba los vasos de agua y recogía los platos vacíos. Los cálculos matemáticos corrían debajo de la superficie de su ensayada invisibilidad, como líneas de código detrás de un protector de pantalla. Identificó al objetivo principal, la única mesa en todo el club que valía la pena atacar, y trabajó hacia atrás a través de la geometría del espacio hasta que entendió exactamente qué posición en esa mesa creaba el ángulo de tiro más limpio y qué posición lo interrumpía por completo. Por eso recogió la botella de whisky a las 9:44. No la habían empujado en realidad, pero Alejandro Vargas lo había deducido de todos modos. Ella tenía apenas 26 años cuando la Oficina Central de la Inteligencia Estatal, conocida simplemente como la Agencia, le dio un nombre formal a su don natural: Evaluación Predictiva de Violencia. 3 palabras limpias, frías y burocráticas impresas en un informe estrictamente clasificado. El tipo de lenguaje diseñado específicamente para hacer que algo aterrador sonara como una función de una hoja de cálculo de Excel. Lo que significaba aquello, despojado de sus adornos oficiales, era esto: Camila Vega podía entrar en cualquier habitación que contuviera seres humanos y decirte, en cuestión de 4 minutos, quién iba a lastimar a alguien, quién iba a resultar herido y en qué orden exacto ocurrirían los hechos. No era intuición. Jamás lo fue. Ella había corregido esa suposición errónea precisamente una vez ante sus superiores, antes de aprender a dejar de hacerlo. Porque las personas que lo llamaban intuición eran las mismas personas que nunca autorizarían el presupuesto operativo para alguien cuyos métodos científicos no pudieran cuantificar en un gráfico. Aquello era arquitectura de patrones puros. El cuerpo humano, había escrito Camila en su primera evaluación oficial para la agencia, no puede ocultar completamente su intención asesina. El cuerpo gotea información. Las manos ensayan el movimiento de jalar el gatillo antes de que la mente consciente haya terminado de decidirlo. La microtensión en los músculos del cuello y la espalda
precede a la agresión física por un promedio exacto de 3 segundos. 4 segundos es una eternidad si sabes exactamente dónde mirar. La pusieron en habitaciones cerradas y la vieron trabajar. Primero en simulaciones digitales, luego en sesiones de interrogatorios reales, y finalmente en operaciones encubiertas de campo donde lo que estaba en juego eran las vidas de los agentes, los secretos más oscuros del gobierno y esa clase de silencio absoluto que sigue a un error de cálculo que ya no se puede deshacer. Había sido extraordinaria, una pieza invaluable para el Estado, pero también había sido profunda y estructuralmente infeliz, sentada dentro de la maquinaria de la violencia gubernamental, mapeando su geometría con la fría precisión de alguien que había confundido el entender una amenaza con estar a salvo de ella. Encontró al traidor dentro de la organización un martes de noviembre, hace exactamente 3 años, mientras trabajaba hasta tarde en una matriz de amenazas para una cumbre de seguridad que se llevaría a cabo en la capital. El infiltrado que vendía información a los carteles del narcotráfico no era un funcionario de bajo nivel. El traidor era el mismísimo subdirector de operaciones, el general Harlan Voss, y en el instante milimétrico en que Camila comprendió aquello, también entendió que le quedaban aproximadamente 72 horas de vida antes de que su propia evaluación de riesgos cambiara en los servidores de la institución, pasando de ser un activo valioso a convertirse en una amenaza letal que debía ser eliminada. No confrontó a nadie, no cometió el error de confiar en sus compañeros. Armó una sola maleta con lo indispensable. Salió del edificio de la Comandancia Central a las 6:14 de la mañana, bajo el cielo gris y neblinoso del amanecer, y dejó que Camila Vega, la brillante analista de inteligencia, se disolviera silenciosamente en la inmensidad de la ciudad, como la sal se disuelve en el agua del mar. La mujer que emergió del otro lado del olvido había aprendido a cargar bandejas y a soportar las miradas despectivas de los hombres ricos, pero nunca, ni por un solo segundo, había logrado desaprender todo lo demás. Vinieron por ella a la hora del cierre. Camila lo había esperado. Había pasado las 2 horas posteriores al incidente del whisky, completando su turno con la calma mecánica de quien ejecuta una simulación interna sumamente detallada. Recogía platos, limpiaba mesas, acomodaba copas de cristal y repetía, por supuesto, patrón. Enseguida, señor, mientras su mente trazaba cada ruta posible de extracción que los hombres de Alejandro Vargas pudieran elegir, clasificándolas por su probabilidad de éxito. La salida de servicio obtuvo la puntuación más alta, el muelle de carga, la segunda. Un enfoque directo a través del comedor principal era la probabilidad más baja. Demasiado visible, demasiado descontrolado, y Alejandro le había parecido el tipo de hombre que detestaba las variables sin control. Fue la salida de servicio. 2 hombres de hombros anchos y rostros profesionalmente inexpresivos aparecieron a las 11:43 de la noche en el pasillo angosto, justo afuera del vestidor del personal. Tenían la confianza tranquila de los sicarios que han hecho esto un centenar de veces y lo consideraban algo rutinario. Camila los miró la extensión del pasillo y luego miró su reloj de pulsera. Giró a la izquierda. No corrió. Correr delataba pánico, vehemencia, y el pánico era una información valiosa que ella no estaba dispuesta a regalarles. Se movió al paso rápido, decidido de un empleado que tiene un lugar urgente a donde ir, lo que en la geografía del Club de Razas significaba que instantáneamente se volvía casi invisible. La vieja hacienda colonial poseía 17 pasadizos exclusivos para el personal que se entrelazaban a través de su interior como capilares ocultos. Era una infraestructura del siglo pasado, pasajes de servicio diseñados específicamente para que y la maquinaria trabajadora del club jamás interfiriera con la atmósfera de lujo y tranquilidad de los patrones. Camila se había memorizado cada uno de ellos durante su primer mes de trabajo. Escuchó a los hombres detrás de ella recalibrar sus pasos, un medio tiempo de sorpresa, y luego el sonido de botas acelerando sobre el suelo de baldosas. Camila cruzó la cámara de la cocina principal,
Pasó junto a las enormes unidades de refrigeración industrial y se adentró en el estrecho pasaje al lado del inventario de mantelería, que apestaba a almidón y detergente industrial. Empujó un pesado carrito de servicio metálico hacia la intersección detrás de ella sin perder el ritmo de su caminata. Escuchó el impacto seco del metal, conectando directamente con la rodilla de uno de los perseguidores. Un par de pasos vacilaron, maldiciendo entre dientes. El otro par siguió viniendo, implacable. Los guió por el camino más largo, a través del pasillo de acceso a la bodega de vinos subterránea, subiendo la media escalera hacia el nivel de mantenimiento técnico del entrepiso, y luego un giro cerrado a la derecha a través de la sala de control de audio, que se conectaba mediante una puerta pesada que la mayoría del personal había olvidado que existía. Esa puerta daba directamente de regreso a la entrada principal del pasillo de servicio original, donde el segundo hombre estaba esperando, habiendo simplemente caminado en círculos. Él estaba respirando mucho más agitado que ella. Camila se detuvo frente a él, se alisó el cuello del uniforme con una parsimonia glacial y lo miró con la expresión paciente de alguien que ya ha decidido con precisión matemática cómo irían los próximos 30 segundos de su vida. «¿Nos vamos?», dijo ella con una leve sonrisa. El auto blindado tardó 40 minutos en llegar a un destino que, según los cálculos de aceleración de Camila, estaba a no más de 12 minutos de distancia. La ruta fue un engaño deliberado. Contó 6 giros innecesarios, 2 de los cuales volvieron sobre sus propios pasos. Un protocolo clásico de desorientación, diseñado para personas que rastrean puntos de referencia visuales. Pero Camila rastreaba el tiempo, la fuerza G y la inclinación de los ejes en cada curva. Eso le dijo que se encontraban en la antigua zona industrial y de bodegas del este de la ciudad, en un complejo abandonado que requería una tarjeta de acceso magnética para operar el elevador de carga. Las luces fluorescentes del tercer piso eran del blanco azulado y frío de una instalación nueva, contrastando con el amarillo envejecido y parpadeante de los pisos inferiores. La habitación a la que la llevaron no era lo que esperaba. No había teatralidad criminal, no había intimidación orquestada, ni una sola silla colocada debajo de una bombilla desnuda, ni hombres armados dispuestos estratégicamente para causar un efecto psicológico de terror. Solo había una mesa de roble de 6 metros de largo, un mapa satelital detallado de la región, subdividido en territorios, con las marcas limpias y desapasionadas de un general de división, y Alejandro Vargas de pie en el borde, con una camisa blanca limpia, un vaso de whisky en la mano, observándola fijamente mientras ella asimilaba el entorno. 5 minutos, dijo Alejandro. No era un desafío arrogante, era una oferta genuina de un hombre de negocios. Camila se acercó a la mesa, miró el mapa de la misma manera en que miraba cada habitación, sin emociones, sin dejarse impresionar, de forma absoluta. Primero analizó los límites de los territorios del cártel, luego las anotaciones con tinta roja. Ve finalmente los lugares donde las anotaciones estaban sospechosamente ausentes, que siempre resultaban ser mucho más informativos que los lugares donde sí había datos. Su punto de distribución en la frontera este, dijo ella al llegar al segundo 80 de su análisis, tocando una intersección de carretera cerca del río. Quienquiera que lo esté administrando ha estado desviando las ganancias reportadas en aproximadamente un 15%. Compensando la pérdida monetaria al inflar deliberadamente los registros de actividad de las bandas rivales en la zona. Los números finales cuadran en el papel, pero el patrón geométrico está roto. Ha estado haciendo esto el tiempo suficiente como para sentirse completamente a salvo de usted. Alejandro Vargas no dijo una sola palabra. Se limitó a entrecerrar los ojos, fascinado. El hombre que coordina sus rutas logísticas en el sur ya no trabaja para usted. Patrón, Camila movió sus dedos delgados hacia la parte baja del mapa. Está coordinando esas mismas rutas para quien le haya hecho una mejor oferta económica. Probablemente comenzó hace 3 meses, basándose en cómo la frontera de control aquí se ha desplazado suavemente, sin que sus bitácoras registren un solo enfrentamiento armado
que explique ese movimiento de tierras. Se detuvo en el tercer marcador del mapa por un momento ligeramente más largo. Este requería más cuidado para ser entregado. Y la persona en la que usted más confía dentro de esta organización. Camila levantó la vista para sostenerle la mirada. No está en esta habitación esta noche, lo que significa que sabía que yo estaría aquí y eligió conscientemente no venir para no quedar salpicado. El silencio que siguió en la bodega tenía una densidad física. Alejandro Vargas bajó lentamente su vaso de whisky sobre la mesa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la alerta cibernética tardó 72 horas en viajar desde un nodo de reconocimiento facial camuflado en una cámara de tránsito de la zona rosa, hasta un servidor encriptado que oficialmente no existía dentro del organigrama estatal. Y de ese servidor, directo al teléfono satelital de un hombre sentado en un lujoso despacho del Ministerio de Defensa. El general Harlan Voss leyó la notificación con la inmovilidad de una estatua que recibe exactamente la única noticia que había pasado 3 años temiendo recibir. Cerró la alerta, la abrió de nuevo, la borró de la memoria del aparato. Luego hizo una llamada a un número que jamás aparecería en ningún directorio gubernamental, hablando en el tono cuidadoso. Seco ve plano de un hombre que hace mucho tiempo había extirpado las emociones de sus decisiones operativas. La encontraron, dijo Voss con voz ronca. Limpia el tablero. El verdadero nombre del limpiador no era Mateo, pero ese era el nombre que figuraba en los 3 pasaportes de diferentes nacionalidades que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta de lino. Su apodo en el submundo de la mafia era El Cirujano, una declaración de principios en sí misma, redundancia como hábito, opciones múltiples como instinto de supervivencia. Había estado operando en la arquitectura gris entre los servicios de inteligencia militar y el crimen organizado durante 11 años. Lo contrataban precisamente porque no pertenecía a ninguno de los 2 mundos por completo B. Por lo tanto, podía moverse a través de ambos, sin activar los sensores que gobernaban a cada uno. No era un hombre brutal. La brutalidad era ineficiencia disfrazada de fuerza, una torpeza de aficionados. Él era metódico, lo cual lo volvía considerablemente más peligroso. Llegó a El Club Terrazas un jueves por la tarde. B pidió una mesa pequeña cerca de la barra de mármol. Ordenó un vino caro que no probó B unos bocadillos que jamás tocó. Pasó 90 minutos siendo exactamente la clase de cliente adinerado, aburrido B ordinario para el que la habitación había sido diseñada. Registró las posiciones exactas de las cámaras, las rotaciones del personal de seguridad, ve los intervalos de tiempo en que la sección VIP cambiaba a sus meseras. Notó a Camila Vega exactamente al minuto 40. No por su rostro. El software de reconocimiento facial ya había hecho ese trabajo. Él se había memorizado la fotografía antes de destruirla. La identificó por la forma milimétrica en que posicionaba su cuerpo cerca de la mesa 7. Siempre con la espalda apoyada contra una pared estructural, manteniendo una línea de visión despejada hacia las 2 salidas de emergencia del lugar. Un hábito de supervivencia tan profundamente grabado en el sistema nervioso que aparentemente había sobrevivido a 3 años de cobertura civil sin el menor desgaste. El viejo entrenamiento militar nunca moría del todo. Dejó una propina generosa sobre la mesa. Salió a la calurosa noche de la capital B. Envió un solo mensaje de texto encriptado. Confirmado el próximo jueves. Limpio y silencioso. A kilómetros de allí, en la bodega abandonada. El mapa satelital seguía extendido. A Camila Vega le quedaban 40 8 horas de ventaja absoluta. Ella aún no sabía que el reloj ya estaba corriendo en su contra. La emboscada en el piso 31 de la Torre Cristal fue el punto de quiebre. Habían ido a reunirse con un abogado vinculado a la infraestructura financiera del General Voss, pero cayeron en una trampa de cristal y cromo, con las salidas bloqueadas por hombres armados. Camila no entró en pánico. Presionó su palma contra la columna central del edificio, analizando la acústica del hormigón. Sabiendo que los sicarios usaban radios analógicas,
Tomó el transmisor de uno de los guardias caídos y emitió una frecuencia de estática calculada. El eco distorsionado rebotó entre los ventanales, activando una falsa alarma de evacuación en los pisos inferiores. En medio del caos y las puertas abriéndose en masa, ella y Alejandro caminaron tranquilamente hacia la salida principal, mimetizados con la multitud aterrorizada. El verdadero cambio de juego ocurrió esa misma noche, en la bodega. Mientras recolectaba sus notas, Alejandro colocó una fotografía sobre la mesa. Una niña de 12 años, de cabello oscuro y ojos analíticos, Sofía, su hija. Ella no sabe quién soy en realidad, dijo Alejandro, con una gravedad inédita. Cree que manejo bienes raíces legítimos. El próximo mes comenzará a estudiar derecho. Quiero dejarle un imperio limpio, un legado que pueda heredar bajo la luz del sol. Pero vos, tiene archivos falsificados durante una década que me atan a crímenes que jamás cometí. Si intento legalizarme, esos documentos me destruirán. Camila miró la fotografía y luego al patrón. Su mente, que ya había descifrado la red de corrupción de Voss desde sus días en la agencia, encontró la solución geométrica. Voss construyó su jaula usando documentación fraudulenta, afirmó ella en un susurro. Y todo lo que es falso puede probarse como tal ante la justicia. No vamos a evadir la ley. Alejandro, le entregaremos al general Voss a sus propios tribunales. Cada archivo fabricado por él se convertirá en la evidencia viva de su propia traición. Sofía estudia derecho. Deme la oportunidad de darle algo que realmente valga la pena estudiar. La ejecución final ocurrió 3 semanas después, durante la fastuosa gala benéfica de máscaras en el Palacio de la Cancillería, rodeados de 300 invitados con rostros cubiertos que inutilizaban cualquier software de reconocimiento facial. Voss creía tener el control absoluto, pero desde el palco del entrepiso, Camila observaba el salón como una ajedrecista. Identificó a los 5 asesinos de Voss no por sus rostros, sino por las imperfecciones de sus cuerpos, la rigidez en el hombro del músico de la orquesta, la postura de la mujer del vestido verde cuyo bolso ocultaba un arma con silenciador. Uno a uno, Camila guió a Alejandro a través del auricular. Con movimientos quirúrgicos y silenciosos, el patrón neutralizó la arquitectura de muerte de su rival sin que se disparara un solo tiro en el salón principal. Cuando el general Voss entró a la oficina privada esperando recibir la noticia de la muerte de Alejandro, se encontró al patrón sentado en su escritorio, esperándolo con una carpeta llena de pruebas que desmantelaban toda su red corrupta. «Jaque mate, general», susurró Camila desde las sombras. 3 meses después, el general Harlan Voss fue recluido en una prisión de alta seguridad, enfrentando un juicio histórico por traición a la patria, fraude y fabricación de inteligencia clasificada. La arquitectura legal diseñada por Camila había sido perfecta. El nuevo refugio de Alejandro no tenía nombre. Era un pequeño salón subterráneo en una casona colonial de la capital, un espacio revestido de madera de nogal que absorbía los secretos con la calidad de una confesión sagrada. Alejandro ya estaba allí cuando Camila entró. Servía 2 copas del mismo whisky de 30 años con una precisión casi tierna. Le tendió un vaso. Ella se sentó y lo tomó. Ya no había bandejas pesadas, ni delantales de servicio, ni la necesidad matemática de calcular la ruta de escape más cercana. Por primera vez en años, sus manos estaban tranquilas. Bebieron en un silencio absoluto, el silencio de los que ya no necesitan dar explicaciones. Afuera, la ciudad continuaba con su noche caótica y peligrosa, pero allí abajo, Camila Vega finalmente había dejado de huir. El whisky era excelente, y esta vez ella no derramó ni una sola dropa.